¿Qué clase de rey elige morir cuando podría haberse quedado en casa como un dios? En el corazón de la antigua Grecia, en una tierra dividida por guerras internas, celos y traiciones, surgió una amenaza tan colosal que obligó a enemigos eternos a mirar en la misma dirección. El imperio persa, el más vasto del mundo conocido, se acercaba con la fuerza de un cataclismo. Era el año 480 a.C., y Jerjes, hijo de Darío el Grande, estaba dispuesto a vengar la derrota de su padre en Maratón y borrar a Grecia del mapa. La cifra es tan increíble que aún hoy se debate. Algunos cronistas hablan de 2 millones de hombres marchando hacia Europa. Otros más conservadores hablan de cientos de miles. Pero en cada versión, una cosa queda clara. El ejército de Jerjes era un monstruo de proporciones casi divinas. Hombres de todos los rincones del imperio, asirios, egipcios, medos, bactrianos, incluso indios con elefantes de guerra, avanzaban como una marea viviente hacia el oeste. Los griegos sabían que no podían enfrentarlo en campo abierto. Sabían que sus ciudades, divididas por rivalidades eternas como las de Atenas y Esparta, no se alinearían fácilmente. Pero había un hombre que no esperó acuerdos ni votaciones. Su nombre era Leónidas, rey de Esparta, una ciudad donde el acero se mezclaba con la sangre desde la infancia, donde a los 7 años los niños eran arrancados de sus madres para entrenar como guerreros, donde rendirse no era una opción. Cuando Jerjes envió emisarios a Esparta exigiendo sumisión, Leónidas no discutió, no debatió. Se levantó, reunió a sus generales y eligió a 300 hombres, pero no a los más jóvenes o los más fuertes. Eligió a 300 que ya tuvieran hijos, sabiendo que no regresarían. No partió con un ejército, partió con una sentencia de muerte voluntaria. Pero no estaban solos. En el camino se unieron a ellos unos 1000 tebanos, tespios, focidios y algunos aliados de otras ciudades. Todos sabían que su tarea no era ganar, sino resistir. Eligieron las Termópilas, un paso estrecho entre montañas y el mar, donde la superioridad numérica persa no serviría. Allí, los 300 espartanos podrían convertir el cuello de botella en una trampa mortal. Cuando Jerjes llegó y vio la diminuta fuerza frente a él, envió una última oferta: entreguen las armas y vivirán. Leónidas respondió con 2 palabras que se grabarían para siempre en la historia: molon lave, ven por ellas. El primer día, los persas atacaron en oleadas. El suelo temblaba bajo los pies de los soldados. Las lanzas brillaban como rayos al sol, pero los espartanos no cedían. Formaban una falange perfecta, una muralla de escudos, lanzas y disciplina. Por cada griego caído, decenas de persas eran destrozados. Los inmortales, la élite persa, fueron lanzados al frente con arrogancia y repelidos con brutalidad. Jerjes, furioso, veía cómo su mejor infantería era rechazada por un puñado de hombres. Los cuerpos se amontonaban, el paso se teñía de rojo y el mar arrastraba cadáveres bajo la espuma. Pero no era solo fuerza, era precisión, era entrenamiento, era una danza de la muerte aprendida desde la niñez. El segundo día, los persas probaron nuevas tácticas, dispararon flechas que oscurecían el cielo, pero los espartanos resistían. A veces, cuando las lanzas se rompían, usaban espadas, y si las espadas también se partían, peleaban con los dientes y las uñas. Pero mientras los dioses parecían sonreírles, un traidor caminaba entre las sombras. Efialtes, un griego deformado y resentido, conocía un sendero secreto entre las montañas, un atajo que permitía rodear el paso y atacar a los espartanos por la retaguardia. Por oro, vendió a su patria. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre las Termópilas, Leónidas recibió la noticia. Los persas rodeaban el paso. El amanecer traería el fin. Los aliados griegos, aterrados, pidieron retirarse. Leónidas les permitió irse, no por cobardía, sino porque entendía el valor simbólico de lo que estaba a punto de ocurrir. Él y sus 300 permanecerían, no por Esparta, no por Grecia, sino por algo más profundo, por el mensaje que su sacrificio enviaría al mundo. Esa noche, los espartanos se bañaron, perfumaron sus cuerpos, afilaron sus armas y rieron como si fueran a una fiesta, porque para ellos, morir en batalla era el mayor honor. El amanecer llegó, y con él, el rugido de los tambores persas. Jerjes lanzó a su ejército desde 2 frentes, por delante y por la retaguardia.
Los espartanos pelearon como si fueran 1000. Cada golpe era un acto de furia, cada muerte un canto de honor. Uno a uno fueron cayendo. Leónidas, herido, siguió luchando hasta su último aliento. Su cuerpo fue defendido por los que quedaban, hasta que ya no quedó nadie. Los persas, furiosos, decapitaron su cadáver y clavaron su cabeza en una pica. Pero no pudieron borrar lo que había hecho. 3 días. 3 días detuvieron a un imperio. Y esa chispa encendió el fuego de toda Grecia. No ganaron la batalla, pero sí cambiaron el curso de la historia. Cuando el último espartano cayó en las Termópilas, Jerjes pensó que había aplastado una piedra en el camino, pero en realidad había encendido una llama. La muerte de Leónidas y sus 300 no fue una derrota, fue un mensaje grabado en sangre, que el valor no depende del número, sino del espíritu. La noticia del sacrificio se extendió por toda Grecia. Lo que antes eran ciudades divididas por intereses y rencores, ahora compartían una sola emoción: furia. Una rabia ancestral contra el invasor que había asesinado a sus héroes. Atenas, la cuna de la filosofía, ardió, pero su gente no se rindió. Escaparon a la isla de Salamina, siguiendo a un hombre brillante, Temístocles, un estratega que sabía que si los griegos no podían ganar por fuerza, lo harían por inteligencia. Mientras tanto, el mar se convertía en el nuevo campo de batalla. En el estrecho de Artemisio, los barcos griegos luchaban como si la historia dependiera de cada ola. Y en Salamina, Temístocles planeó la trampa perfecta. Atrajo a la gigantesca flota persa a un paso estrecho y la destrozó. Jerjes, desde la orilla, vio cómo su armada ardía. Humillado, volvió a Persia, pero dejó atrás a su mejor general, Mardonio, con miles de hombres, decidido a acabar lo que había empezado. No lo logró. Un año después, en la batalla de Platea, los griegos, ahora unidos, enfrentaron al ejército persa en campo abierto. Miles de espartanos, atenienses y aliados marcharon como uno solo. La falange volvió a ser una muralla impenetrable. Mardonio cayó en combate, y con él, el sueño persa de conquistar Grecia se desmoronó. La guerra terminó, y Grecia sobrevivió. Pero nada de eso hubiera ocurrido sin las Termópilas. El sacrificio de Leónidas no fue solo una resistencia, fue un acto que encendió el alma de todo un pueblo. Convirtió la desesperación en valentía, el miedo en furia y la rendición en rebeldía. Y siglos después, aún resuena. En el mismo lugar donde cayeron, se alza una inscripción sencilla, pero eterna. Extranjero, ve y dile a Esparta que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Porque los 300 no murieron en vano, vivieron para siempre, en cada batalla por la libertad, en cada acto de coraje frente al poder, en cada civilización que se negó a arrodillarse ante un tirano. Ellos no fueron vencidos, fueron recordados, y su espíritu sigue marchando con nosotros.